Edna Jaime es fundadora y directora general de México Evalúa, columnista del periódico El Financiero. Anteriormente fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación aplicada en temas diversos de política pública y más de 10 en la dirección de think tanks. En su trayectoria ha dirigido y colaborado en más de 30 obras que han tenido impacto en las decisiones de política pública del país. En 2011 fue galardonada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con el reconocimiento al mérito profesional por su trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios y estancias de investigación en los Estados Unidos. Edna Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Edna, ¿cómo llegas a estos temas de sociedad civil, de la posibilidad de insertarse en lo que podríamos llamar esta evaluación de los problemas políticos desde la perspectiva de la sociedad civil? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Ezra. Mira, llegué a sociedad civil desde muy temprano en mi trayectoria profesional. Decirte que concluí mis estudios de ciencia política en el ITAM y un par de semanas después tuve conciencia de que existía un centro de investigación, se llamaba CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo, una institución independiente que estaba generando ideas muy nuevas para el país. Estábamos todavía como en el último tramo del autoritarismo mexicano y este centro estaba pensando nuevos paradigmas para México. Y afortunadamente pude entrar en contacto con quien era su director en ese momento, Luis Rubio, y entré a CIDAC como una investigadora. En ese momento estamos hablando de esta dificultad que te tenía para acceder a cualquier tipo de contacto con lo que eran las fuentes que el poder cubría. ¿Cómo era esa relación en ese momento? En ese momento hacíamos trabajos, estábamos planteando un México diferente. Estábamos hablando en ese momento de apertura comercial, estaba la discusión del ingreso al GATT, estábamos hablando de la apertura de la política, pero realmente todavía existía un monopolio. El gobierno tenía el monopolio de la política pública, el monopolio de la verdad, de la interpretación de la realidad era muy impactante. Y en ese entorno, tener éxito implicaba que el presidente leyera alguno de los estudios y cachara alguna idea y que la convirtiera en una política pública. Pero era un sistema político donde no había pluralidad, no había competencia, no había mucho menos competencia de ideas en el foro público. La libertad de expresión apenas se estaba viendo brecha para la libertad de expresión. Entonces, pues un México donde estaba en ocaso todo un modelo. Y afortunadamente, me tocó ver la transformación. En ese sentido, esa transformación, hay quien dice, fue un proceso de evolución natural, ¿no? Los gobiernos priistas dicen, se fue modernizando y se llegó a la democracia. Hay quien dice, no, un momentito, aquí hubo una sociedad civil que se la sacó, una sociedad civil plural, contradictoria, con intereses diferentes, pero que finalmente fue la que Bueno, yo te estoy hablando de finales de los 90, de los 80. El gobierno de Carlos Salinas. Entonces, las ideas que se habían ido generando en CIDAC, de la necesidad de cambiar el modelo, pues encontraron eco en esa presidencia. Pero ciertamente CIDAC, por cuestiones de diversa índole, fue la primera institución independiente que estaba dedicada justamente a generar ideas para cambiar a México. Y encontró eco, encontró un gobierno que tenía una agenda de modernización económica primordialmente, y pues fue como ese proceso de modernización económica fue desmontando también los mecanismos de control político, y eso dio la pauta para la generación de más organizaciones, para que se contestara, se impugnara las verdades desde el poder, y ese proceso pues sí ha ido floreciendo, Ezra. Ahora, pues decirte que no solamente tenemos una sociedad mucho más plural, el poder se fragmentó. Los interlocutores relevantes
para la política pública son mucho más. Ya no es el presidente que tomaba el estudio de SIDAC y decidía si había alguna idea que mereciera su atención. Ahora hay una infinidad de actores a través de los cuales se puede informar y hacer política pública. En ese mismo sentido, estaríamos pensando que el propio desarrollo de esta sociedad civil empezó a convertir a este país en una sociedad o en un estado más bien que se vio obligado necesariamente a ceder poder, o sea, a abrir las fuentes y a partir de ello confrontarse. Sucedió a nivel federal, quizá no a nivel de los estados. Bueno, a nivel federal yo creo que sí, tenemos ahora un mercado de ideas, Serra. Las redes sociales, hay mucha efervescencia, donde se contrastan ideas, se contrastan posturas, donde se multiplican las voces independientes, lo que me parece que es un signo positivo de nuestro cambio político. Después veremos hasta dónde ha llegado esta pluralidad de ideas y este mercado de ideas en la transformación real del país. Esa es otra discusión. Y ciertamente yo veo una gran varianza. A nivel pues del gobierno federal, de las organizaciones de la Ciudad de México que trabajamos temas nacionales, creo que nos hemos ido fortaleciendo, hemos encontrado nuevos medios para tener incidencia. Creo que pues estamos pues en un momento muy vibrante. En otros lugares de este país, en algunos estados, pues la densidad de sociedad civil sigue siendo muy, muy débil, sigue siendo una sociedad controlada, una sociedad temerosa de confrontarse con el poder. Una anécdota pues, lo va a ilustrar. Estuve yo algún tiempo promoviendo observatorios del delito y tuve mi interacción con empresarios los trataba de convencer de la bondad de tener este tipo de ejercicio desde sociedad civil para seguir la evolución de ciertas políticas públicas. Y algunos me decían, es que no podemos hablar de rendición de cuentas. ¿No tienes otro? Eso es un término muy fuerte. Entonces ilustra como la varianza, pero en Jalisco tenemos instituciones espléndidas, en Nuevo León, creo que cada vez, en mismo Coahuila, creo que tenemos varianza, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta. Sería muy lamentable entrar en un esquema donde estas voces se acallen o se señalen como ilegítimas. A mí me parecería un retroceso mortal para la salud pública del país. Estamos platicando con Edna Jaime aquí en Línea Directa. Edna Jaime, mencionaste el tema de inseguridad. Inseguridad, corrupción son temas que están todo el tiempo dando vueltas y sociedad civil ha presionado en ese sentido. Parece que hay sí resistencias importantes porque el tema corrupción pues, finalmente es una parte sustancial del poder político en este país. Y el tema seguridad, inseguridad está directamente asociado. Fíjate, Ezra, que así como te comentaba que empecé mi trayectoria profesional en SIDAC, después salté y me tocó fundar México Evalúa. México Evalúa ya con una idea muy clara de hacer evaluación de políticas públicas y los dos temas centrales desde el origen de México Evalúa ha sido la seguridad pública y la justicia, pero también el tema de presupuesto y corrupción, rendición de cuentas y corrupción. Y hemos estado trabajando pues con mucha energía en esos dos temas, Ezra. Hemos visto cambios positivos en el tema de corrupción. Creo que enfrentamos una paradoja porque como nunca antes logramos avanzar, por lo menos en el plano legislativo, una agenda de rendición de cuentas. Tuvimos en esta administración una reforma muy importante en materia de transparencia, una reforma constitucional y una ley general. Y bueno, ¿y qué decir del Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un resultado que refleja muy bien cómo está trabajando sociedad civil ahora, articulándose con otras organizaciones, generando conocimiento, generando propuestas serias. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, su diseño, proviene en buena medida de un consenso intelectual al que arribamos distintas organizaciones que hemos trabajado este tema. Y pues yo creo que bajo cualquier parámetro, pues fue pues un avance muy, muy importante, así lo considero yo, aunque
también no puedo negar que veo que el sistema está como en un estado de coma. Entonces, la paradoja que veo es que avanzamos en esta agenda de rendición de cuentas, por lo menos en el plano normativo, y sin embargo, pues la realidad no cambia. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, que además también se vieron reformadas, todavía no se animan a usar las nuevas atribuciones para realmente hacer una diferencia. Y faltan nombramientos, y vemos que hay un intento sistemático por infiltrar o capturar instituciones. Entonces sí veo este juego de contrastes, como juego dialéctico, donde sociedad civil empuja por una agenda de rendición de cuentas, pero donde hay unas resistencias fenomenales todavía. ¿Verdad? Y lo entiendo, una reforma o avanzar en una agenda de rendición de cuentas implica pedirle a los políticos que renuncien a un poder sin contrapesos. Y ese es el meollo del tema que estamos enfrentando ahora. Y creo que será insistiendo, promoviendo cambios legislativos, pero también cuidando los procesos de designación en las instituciones para que no se capturen, seguir insistiendo. Yo creo que todos sabemos, los que trabajamos en organizaciones de sociedad civil, que estos son cambios que se cocinan a fuego lento. Es un proceso de creación de instituciones, es un proceso de creación de Estado y capacidades de Estado. Entonces, no estábamos esperando un resultado inmediato, pero ciertamente mucha mayor colaboración por parte de las autoridades en el sentido de darle vida en serio al sistema y que no se convierta en una simulación. En este mismo sentido, el tema corrupción tiene que ver con instituciones, pesos y contrapesos, porque este tema de que si la corrupción es un asunto cultural, en todos lugares hay corrupción. El problema es que aquí lo que existe desgraciadamente, como un elemento que la potencia es el tema impunidad. Si no me pasa nada, ¿por qué dejo de hacer el negocio? Mira, Ezra, yo creo que en nuestro caso, todos los factores se conjugan para dar como resultado un fenómeno de corrupción realmente muy aparatoso. Primero, no tenemos mecanismos para detectarla. Tenemos muchos espacios para corrupción. Veamos nada más nuestra ley de obra pública, nuestra ley de adquisiciones. Están las oportunidades para la corrupción abiertas. Las arcas están abiertas. Y después tenemos instituciones muy débiles, Erra. Débiles porque pues nunca estuvieron diseñadas para efectivamente controlar la corrupción. Entonces tenemos la función pública que tiene nuevas atribuciones, que necesita de manera decidida utilizarlas. El mecanismo de control externo, la auditoría, la verdad que podría ser muy potente, ha dado algunos pasos relevantes. En esta administración, los escándalos por todos conocidos, la estafa maestra, el reciente escándalo de triangulación de recursos de SEDATU, todo eso está en las auditorías está sustentado en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Necesitamos que pues, estos hallazgos tengan alguna consecuencia. Claro. Porque pues sí, la auditoría tiene tomos de observaciones y irregularidades. De manera tímida, presenta ante la Procuraduría estos casos y ahí se atoran. Es que a lo mejor el problema radica en que para hablar de lucha contra la corrupción tienes que hablar hacia adelante, porque si comienzas a establecerlo hacia atrás, esa clase política no te lo va a permitir nunca. Ezra, pues eso es el gran tema. Si es posible pintar una raya a partir de la cual decir, ahora sí, hacemos un pacto, los políticos, donde nos comprometemos a ceñirnos a lo que dice la ley a partir de ahora. Difícilmente veo posibilidad de que esto pueda jalar, Ezra, si no hay esa decisión explícita, pública, de que sí hay una raya. Pero también necesitamos instituciones fuertes. ¿Puede la clase política o un grupo de ellas comprometerse con respetar la ley? Pero si no tenemos instituciones para no lo van a hacer. Si los incentivos siguen siendo roba, que no hay consecuencias, seguirán robando sin consecuencias.
Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción se propone fortalecer a los mecanismos de control del Estado mexicano y, por supuesto, al aparato de persecución penal. Esa es la razón por la que se han concentrado los esfuerzos de distintas organizaciones, una coalición amplísima, de organizaciones para promover una fiscalía autónoma, una fiscalía que sirva. Porque sí llegamos a la conclusión de que de alguna manera todos los caminos llegan a la Procuración de Justicia, y si no tenemos un aparato de persecución penal profesional e independiente, vamos a estar generando o reproduciendo ciclos de impunidad, y esto pues no va a ayudar a la transformación que estamos deseando, a transformar el statu quo. Estamos platicando con Edna Jaime aquí en Línea Directa. Edna Jaime, el tema, por supuesto, de corrupción del que ya hemos platicado se vincula al tema seguridad. Las distintas organizaciones de la sociedad civil han presionado, establecido contacto permanente con las instancias de seguridad. Las estrategias han fallado. Que si la guerra de Calderón, que si el descuido de Fox anteriormente, que si finalmente el principio de este sexenio que empieza a funcionar como supuestamente un nuevo modelo, y llegamos al final del sexenio y otra vez estamos en las mismas. Distintos modelos, distintas estrategias y no alcanzamos a caminar de manera correcta. Ezra, mira, yo creo que no tuvimos un cambio en la estrategia como se planteó al inicio de esta administración. No, me parece que no hubo innovación suficiente, un entendimiento del problema. Yo considero que el trasfondo de nuestro problema de seguridad tiene que ver con un Estado profundamente ineficaz. Creo que nuestra transición política nos ha dejado un sistema federal por lo pronto dislocado, bastante disfuncional. Tenemos instituciones que no pueden responder, muy debilitadas. Entonces, sí considero que necesitamos hacer un replanteamiento completo, un giro de tuerca, pues casi de 360 grados, pero necesitamos tener a las instituciones con qué hacerlo, Yo te puedo decir ahora que necesitamos sacar al ejército de las tareas de seguridad, pero tú me podrás argumentar, ¿y cómo? Yo te podré decir, necesitamos atender el problema de la violencia y el crimen desde lo local. Estoy tan convencida, de lo que hemos estudiado en México, Evalúa, que hay que atender las dinámicas de violencia, y hablo de dinámicas en plural, porque son muchas. Podemos hablar de tipologías de violencia que requieren trajes hechos a la medida, No solamente el despliegue de las Fuerzas Armadas orientados por una sola estrategia que es de reacción. Aquí necesitamos trajes hechos a la medida, combinaciones de política pública de intervención en que respondan a diagnósticos y a dinámicas muy particulares. Pero ¿con qué lo hacemos, Nuestras autoridades locales tienen pocas capacidades. La policía municipal pues no hemos logrado generar un estándar básico. Entonces, por eso es tan difícil dar el cambio de paradigma del que hablamos. Por eso el gobierno federal se atoró. Aunque quiso y propuso una estrategia de prevención y hacer algo más articulado y más comprensivo y más integral que solamente la reacción, pues se encontró con las realidades de este país, que tiene que ver con un gobierno dislocado, con un federalismo disfuncional, con muy pobres capacidades desde lo local, por mecanismos muy centralizados de distribución de recursos que no necesariamente están orientados por los mejores criterios, por falta de control de esos recursos, una infinidad de problemas que retratan nuestro problema, el corazón de nuestro problema, un gobierno disfuncional que no ha generado las capacidades para resolver los problemas de los mexicanos. Por eso nuestros pequeños problemas, se hacen grandes y los grandes irresolubles. Entonces, sí creo que hay que promover una visión diferente. Yo estaría propugnando por respuestas muy locales, con un aparato federal apoyando la construcción de estas capacidades locales. Pero esto implica necesariamente, perdón, el compromiso de gobernadores que finalmente son
la instancia fundamental para crear esas policías locales, esas policías estatales. Si no lo hacen, si simplemente están sentados esperando a que les venga el ejército a salvarlo, no vamos a resolver esto. Pues ese es justamente lo que tenemos que cambiar. Un Estado emproblemado pide ayuda a la federación llega, desmantela a la policía local por inútil o por corrupta, y cuando se va, eso queda desolado. No hay generación de capacidades. La federación, cuando se van, no deja un legado. Entonces, ese es el patrón que tenemos que cambiar. Yo pienso que necesitamos generar un nuevo modelo de gobernanza para la seguridad pública. Lo que tenemos no nos está funcionando. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no nos está funcionando. Tenemos que pensar cómo lo replanteamos y cómo generamos un marco de toma de decisiones donde se genere la cooperación de los gobiernos, de los tres órdenes de gobiernos, gobiernos estatales, gobiernos municipales, y sí generar capacidades suficientes para atender la violencia y el crimen desde lo local. Si no hacemos esto, vamos a seguir repitiendo pues los ciclos de violencia, y como estamos viendo, estos escalan. No es que se hayan estancado, estos escalan, y creo que estamos enfrentando una situación por demás grave. Creo que el próximo gobierno, cualquiera que sea el candidato que resulte ganador, se va a confrontar con un reto fenomenal. Recordar que esta administración, se descarriló con todo y un proyecto de modernización importante con Ayotzinapa. Un evento así descarrila cualquier administración. Pero también espero que no tengamos que pasar por una larga curva de aprendizaje, porque en esa larga curva de aprendizaje se nos va el país. Entonces espero que asuman con mucha responsabilidad y que estén dispuestos a afrontar el reto de atender el problema. Y para eso hay que primero entenderlo. Porque el tema no se resuelve solamente con modelos voluntaristas. No, no hay manera salida, no hay manera. Es prácticamente imposible. Sí. Hay que meterse al detalle, hay que meterse específicamente a lo local y, por supuesto, a mecanismos de coordinación. Totalmente, ¿no? Ojalá y que logren madurar las propuestas en materia de seguridad. Todavía veo flojas, las de todos los candidatos, y como te digo, es el mayor reto que enfrenta este país. Ahí está. Edna Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Fue Edna Jaime, aquí en Línea Directa.